Hola a todos. Segunda sesión del grupo de lectura. Hoy toca la cara B del primer capítulo, la diferencia en sí misma. Sabéis que dedicamos 2 sesiones al mismo texto, por todo eso de diferente pero repetido. En esta sesión, Jesús introduce la conversación a partir del abecedario de Deleuze y el jazz, para dar espacio luego a nuestras extensas conversaciones de siempre. La siguiente sesión se celebrará el 19 de febrero, y comenzaremos con el segundo capítulo, la repetición para sí misma. Leeremos hasta el epígrafe la repetición y el inconsciente, más allá del principio de placer. Esto es, hasta la página 154. Nos vemos para entonces, ya sea en carne o en audio. Un abrazo a todos. Pues bueno, ayer recibimos la noticia, parece que estamos de lucha, pero no, está enferma simplemente. De que no podía presentar Andrea. Y bueno, cogí yo un poco el relevo a ver qué podía salir de ahí. Estuve pensando un poquito, estaba en la biblioteca, pillé los diálogos de Deleuze, a ver qué podía encontrar también por allí y demás. Pero al final me vino la posibilidad de plantear algunas cuestiones. Simplemente no creo que dure mucho, va a ser un poco corto. Y la idea que se me vino al principio fue simplemente como atender un poco al abecedario de Deleuze y a partir del abecedario intentar buscar algo en diferencia y repetición. Y eso se transformó simplemente en coger una letra y buscar en esa letra a lo largo del capítulo de la diferencia en sí misma. La letra que cogí fue la D, no solo por la diferencia, sino porque al final del capítulo sale lo dispar, que es muy importante para la cuestión de la diferencia no subsumida a la representación. Entonces, pues a partir de ahí vamos a ir construyendo, organizando, o al menos intentando montar un poco ese caos del que habla Deleuze, refiriéndose a Joyce y un poco también a Nietzsche. Y bueno, también esta es una cuestión totalmente que no tiene nada que ver con esto. No sabía cómo iba a venir, entonces no sabía si iba a venir especialmente porque ahora tenía una clase y demás. Y justamente pensando en cómo hacer esto también, recordé de otra vez, que en realidad este vídeo que tiene en la película de Ghost Dance, hablando sobre los fantasmas, que al final dice viva los fantasmas. A ver qué viva nos podemos encontrar también en este capítulo de la diferencia sin irme. Bueno, comienzo ya sin irme por las ramas. He empezado un poco, entonces he empezado por los dispar y eso ha requerido que empiece al final del capítulo de la diferencia en sí misma. Y quería abrir un poco la problematicidad que encontramos en Deleuze cuando habla del no ser, y que implica que no hay negatividad y que no hay oposición, que ese no ser sería una pregunta, sería una interrogación en el ser, y que ahí se abre entonces una divergencia y se abre la cuestión del problema-pregunta. Y dice así Deleuze por el final, por las últimas páginas del capítulo, dice que claro, que este problema-pregunta, esta interrogación en el ser, es el elemento diferencial donde la génesis encuentra su elemento diferencial, precisamente. De ahí pasamos a otra conexión, a otra D, que es la disolución. Y claro, que tiene que ver la disolución con lo dispar, y precisamente Deleuze señalaba que no hay diferencia, no hay una verdadera diferencia que no esté fuera de la representación sin la disolución del yo. Y ahí atribuía dos disoluciones, o al menos dos distribuciones que se podía dar en la disolución del yo, que ya veíamos con la cuestión de Aristóteles, que serían las distribuciones nómades y las anarquías coronales. Que aquí podríamos hacer también una línea de conexión, un puente con Mil Mesetas o con el Antiedipo. En fin, lo dejo ahí abierto por si también da que pensar. Claro, esta disolución le lleva a Deleuze a Nietzsche y al Dios ha muerto, y señala cómo Nietzsche es el primero o el que más radicalmente ha tenido en cuenta
este yo disuelto, que no está atado a ninguna representación o que no está atado a ninguna unidad. Y precisamente con eso traía a Joyce al final de las páginas para hablar del caosmos. Y hablar del caosmos le llevaba al eterno retorno y al caos en Nietzsche, y señalaba que la diferencia siempre es una diferencia difiriendo. Esto es una cuestión muy importante, creo yo, pero también un punto de conexión en cierta medida con algunos planteamientos que a lo mejor podemos encontrar en realidad sobre la diferencia también. Que bueno, como dato. Claro, y del eterno retorno y el caos señalaba una conjunción que era el caos errancia, que lo definía así Deleuze. Repetición, de lo único que se dice en la relación con lo diferente. Y esto lo oponía a la de la representación, que era de la unidad, claro, de lo orgánico, de la unidad orgánica o de lo organizado. Este cogito de un yo disuelto, dirá Deleuze, tiene una diferencia que en francés se ve clara, que es el moi y el je, que el moi es la unidad subrepresentativa que tiene percepciones, y el je, que es la unidad representativa que ordena esas percepciones. Y dirá Deleuze precisamente que el cogito de un yo disuelto es ese moi subrepresentativo que hay de fondo en toda representación y que queda reducido en la diferencia tomada a lo largo de la historia de la filosofía. Esto tiene un claro objetivo para Deleuze, y aquí otra vez, derrotar el platonismo, y señalaba entonces que derrotar el platonismo significa glorificar el reino de los simulacros y de los reflejos. Lo que ya Alejandro lo expuso perfectamente, sobre que ya no hay una copia, sino que son todos simulacros, copias de copias, no hay un origen, no hay un modelo único, singular y originario desde el que todas las copias parten. Entonces ahí se aplacaba la mediación representativa y nos topaba con el monstruo, pero que Deleuze habla o señala que es el monstruo, que son precisamente las divergencias de la serie y el centramiento de los círculos. La cuestión del monstruo es muy importante porque creo que para pensar la diferencia y repetición y para pensar la filosofía de Deleuze, la imagen del monstruo, o al menos la idea del monstruo, es muy útil, porque en todo su pensamiento, y creo que en el ejercicio de diferencia y repetición de generar un monstruo con el esquematismo kantiano, en ese sentido, o de generar un monstruo más allá del psicoanálisis y del antiedismo, o de generar monstruos en mil mesetas, en las diferentes dimensiones, se puede entender mucho de las construcciones filosóficas de Deleuze. Y lo digo pensando también, precisamente en el libro de diálogo con Claire Parnet, me pareció curioso que, hablando sobre Bob Dylan, decía Deleuze que a él le gustaría dar clases como Bob Dylan hace canciones. Y señalaba que precisamente Bob Dylan metía muchos elementos dentro de una bolsa y iba produciendo esa canción a partir de esas bolsas y con divergencias, con elementos diferenciales, creando un monstruo en cierto sentido, pero un monstruo que en cierta manera también puede ser poético, un monstruo, no sé, un monstruo en definitiva. Y claro, esto de la divergencia de la serie y de centramiento de los círculos, Deleuze le daba dos líneas. Por un lado, las palabras esotéricas, y por otro lado, las multilecturas posibles de lo que sea, ¿no? De la música, de las obras de arte, de los textos filosóficos, en fin, de los diferentes aspectos que nos podemos encontrar en textos, en música, incluso en estructuras sociales, etc.
Y de aquí señalaba Deleuze, por tanto, que en esta divergencia no se pierde nada, sino que se difiere. Todo existe, dice, para el eterno retorno de los demás. El simulacro, y así lo define Deleuze, por tanto, es el acto por el cual la idea misma de un modelo o una posición privilegiada resulta cuestionada o derribada. Y así entonces, volviendo otra vez al inicio y a lo que he dicho de los viva los fantasmas, a mí me surgía la idea de viva los simulacros. Entonces estaría diciendo Deleuze, ¿no? Glorificar, derrotar el platonismo, glorificar el género de los simulacros, es decir, viva los simulacros. Viva, por tanto, la idea misma, el monstruo, una idea monstruosa que rompe el modelo, que rompe la imagen del pensamiento, que rompe esa posición privilegiada de la filosofía y que queda totalmente cuestionada, abriendo entonces una amplia gama de posibilidades. Y así traigo esta cita precisamente de los diálogos con Claire Parnell, que me parecía sumamente interesante, y aparece otra vez, por supuesto, que es el devenir, que tiene relación con todas estas que hemos dicho: derrocar el platonismo, la disolución, el Dios ha muerto, lo dispar, la divergencia, lo diferencial, los descentramientos de los círculos, en fin, todas esas que he ido aquí sacando, pero que también tienen que ver con el simulacro. Entonces, dice, la velocidad de estar atrapado en un devenir, que no es ni un desarrollo ni una evolución, habría que ser como un taxi: línea de espera, línea de fuga, embotellamiento, estrechamientos de calzada, semáforos en verde y en rojo, ligera paranoia, complicaciones con la policía, una línea abstracta y quebrada, un zigzag que se desliza entre. Y claro, lo dispar, la divergencia, este eterno retorno diferencial, precisamente tiene que ver con el entre de lo que vuelve otra vez, con el entre y la relación de todo lo que vuelve otra vez. Por eso dice claramente Deleuze que nada se pierde, que todo existe a la par para que se vuelva otra vez el eterno retorno de lo demás. Y estaba pensando en una canción de jazz, sabiendo que a Deleuze le gusta mucho el jazz también, para traerla y finalizar un poco esta avalancha de ideas que os he traído por un momento. Ha sido todo un poquito rápido, lo he hecho un poco improvisado. Esta mañana me he puesto a preparar esto.
Nada, pues sí, espero que os haya suscitado un poco de idea o lo que sea, un poco para romper el hielo y para generar discusión. ¿Quién se lanza? Es que lo cojo para. Es todo. Dejamos tema de lo que se quedó el otro día por comentar, que no comentamos nada, el tema de las distribuciones nómadas y la anarquía coronada. Hay una parte muy interesante porque nos centramos más en Hegel, Leibniz, toda esta serie de desarrollo conceptual en base a cómo la diferencia se subordina a la semejanza, etc. En las páginas 72 y 75 y 82 y 83 hay un desarrollo muy interesante que habla de la cuestión agraria y de cómo la cuestión agraria de la distribución en el neolítico de un campo, etcétera, según las normas matemáticas, el desarrollo de la geometría, etcétera. O sea, no lo dice, simplemente dice la cuestión agraria, pero es evidente que se está refiriendo a eso. Cómo desarrolla un logos también agrario, ¿no? En el que el límite, o sea, se empiezan a distribuir límites en el que lo interior es el cosmos, el exterior es el caos, en el interior impera una ley, en el afuera no está la ley, está la barbarie, etc. Y empieza, o sea, lo primero es que en la nota a pie de página de la página 73 hace una etimología de nómada, que es muy interesante, que básicamente, bueno, leo, dice: la sociedad homérica no conoce cercado ni propiedad de los campos de pastoreo, no se trata de distribuir la tierra a los animales, sino por el contrario, de distribuir las tierras mismas, de repartirlas aquí y allá en un espacio ilimitado, bosque o flanco de montaña. El nómos designa en primer término un lugar de ocupación, pero sin límites precisos. De ahí también el tema del nómada. O sea, está diciendo que el nómada sería aquel que va ocupando espacios desocupados, y de ahí se establece una cosa muy interesante relacionando en la página 82 con lo que significa la representación infinita de Hegel y Leibniz. Hegel y Leibniz consiguen hacer una representación infinitamente grande, infinitamente pequeña, intentando expandir ese límite, que sería el límite agrario, infinitamente para poder abarcarlo todo. Y dice que realmente el término peras, del que viene el perímetro, que sería ese límite último geográfico, pero también conceptual, que se está intentando expandir y expandir y expandir, desde la perspectiva nómada, que sería la perspectiva de las distribuciones demoníacas, o sea, distribuciones que no son distribuciones para el reparto capitalista, sino simplemente distribuciones para la experimentación y el encuentro y el agenciamiento maquínico y el cuerpo sin órganos en el que las multiplicidades llegan y se encuentran y producen resonancias entre ellas. Ese límite se tiene que entender no como un lugar que mantiene la ley, sino como el lugar del despliegue de la potencia, como el lugar a partir del cual hay que saltar para alcanzar nuevos estados, o sea, para introducir la novedad. Y ya termino con esto. Lo que dice del logos agrario, que es ese lugar, etcétera, en el que impera la ley, que hay que entenderlo de una forma distinta, o sea, de una forma nómada, como una anarquía coronada. En la representación de Hegel y Leibniz, que quizás sería interesante volver a ello, porque ahora estamos dando por hecho que sabemos de lo que hablamos, porque el autor también nos metimos bastante con ello, pero que en esa representación lo que ocurre es que se introduce el infinito en lo que es la representación órgica, que está en la página 82, y está contraponiendo la representación órgica en el que se ha asumido lo infinito, se ha interiorizado lo infinito dentro de la representación, está contraponiendo eso con la representación de Hegel y Leibniz, que expanden el límite infinitamente. Pero no es lo mismo expandir el límite infinitamente y alcanzar un finito interior infinitamente grande que introducir el infinito como potencia a partir de la cual saltar la valla y saltar. El tema del salto es muy interesante. Simplemente que dos cosas más, que en ciencia el concepto de infinito suele ser, o sea, si a ti te da un resultado matemático infinito, es un error. O sea, el infinito por sí mismo es un error. Hay que evitar llegar a infinitos, cuando se llegan a singularidades, que hay que también las singularidades evitar. Y que esto está relacionado con un autor que yo recuerdo haber leído un libro que me flipó, pero del que casi no recuerdo nada, que es La ecología oscura de Timothy Morton, que no sé si lo conocéis. ¿Nadie lo conoce? Bueno, va de eso, de, digamos, el logos agrario y cómo a partir del neolítico ya se empieza a distribuir toda esta serie de conceptos que a mí me gustaría ponerlo en relación con este gran desarrollo que pasaba desapercibido en este capítulo, pero que es bastante interesante.
continuar en esta línea de los territorios y de lo agrario, me parecía súper interesante, pero no sé si capto del todo bien el intento que tiene aquí de hacer una distribución que no se base en una propiedad privada, ¿no? Porque tenemos una distribución de los espacios y de los alimentos que es completamente regida por un principio de propiedad, de posesión, y es interesante como por recoger digamos, en la 73, las últimas líneas, ¿no? Es una distribución de errancia y aún de delirio, que encima ahí lo entre comillas, en la que las cosas se despliegan sobre toda la extensión de un ser unívoco y no repartido. No es el ser el que se distribuye según las exigencias de la representación, sino que todas las cosas se reparten en él, en la univocidad de la simple presencia. Entonces me parece interesante, pero no consigo encontrar, o sea, no consigo identificar a qué se refiere con esta idea de distribuir las tierras, pero no siguiendo un principio de representación, ¿no? En el momento en que dice que se reparte en el ser unívoco. O sea, no sé, ahí es donde no llego, ¿no? Todo lo otro es una distribución que debemos llamar nomádica, un nomos nómade, sin propiedad, cercado ni medida. Entonces, intentar acercarme a esa noción de un reparto que no responda a estas ideas de propiedad, cercado ni medida, es lo que me cuesta un poco, porque para entender los territorios se piensa, ¿no? Incluso en 1000 mesetas siempre hay como un mínimo territorio desde el que construyes en adelante. Entonces me cuesta un poco esa idea. No sé si a alguien le resuena o le apetece seguir ahí, si no se cambia completamente de tema. Yo ahora puedo ir con lo de lo agrario y lo de anarquía coronada, que tampoco sé a qué cojones está haciendo con anarquía coronada. Y puedo entenderlo de una distribución nómada, ¿no? Que es no seguir principios de propiedad. Pero la anarquía coronada ya ahí se me va complicando. Yo creo que eso, o sea, tienes que entenderlo ligado a la cuestión de la univocidad del ser. Ahí se refiere básicamente, esto a la tesis de diferencia y repetición, a que el ser es una sola cosa, ¿no? El ser es diferencia, el ser es lo dispar. Y es lo que comenta, perdona que no me sé el nombre. Jesús, pues, sí que lo sabía, pero no me acuerdo. Es lo que comentó varias veces Jesús de este capítulo, que dice que en la divergencia no se pierde nada. Es decir, lo que trata de decir es que como el ser es uno, entonces todo lo que está, digamos, todo lo que no es el ser, todo lo que es por la diferencia, por la singularidad, no hay forma de que unas cosas sean más que otras, porque hay una jerarquía de ser. De ahí, si no hay jerarquía ontológica, hay una anarquía coronada por la univocidad del ser, por el ser unívoco. Pero es una anarquía, en tanto que no puedo decir que, por ejemplo, que el ser humano sea más que un animal, que una mesa. Todos somos lo mismo, pero eso mismo es diferente. Todos somos singularidades, todos somos como anárquicamente diferentes. Y luego lo de cercado, pues claro, tiene que ver más con que, bueno, eso ya son temas que solamente gente aquí sepa más de 1000 mesetas y demás. Creo que el este de 1000 mesetas es, de cierta manera, entre comillas, menos radical que sus postulados principales, pero dices tú que sí que al final acaba aceptando un cierto mínimo de límites, hay que pensar de algún modo. O, por ejemplo, también lo vemos en diferencia y repetición, hay una crítica muy fuerte a la idea de concepto, ¿no? Se reivindica la idea múltiple de concepto. Luego, que es la filosofía, que es uno de los últimos libros, ya dice que sí, hay que crear conceptos, los conceptos tienen que tener cierta consistencia, pero en este caso, digamos, ligado solo a la diferencia y repetición de este capítulo, creo que lo de la anarquía coronada y la excepción nómade va por ahí, ¿no? Se diferencia, por tanto, lo demás es anarquía en el sentido de que no se puede hacer una jerarquía. Y luego me pareció escuchar tanto a Jesús como a Fernando que decías que había igual lo escuché mal, que había una distinción entre distribución nómade y anarquía coronada. No, que era lo mismo. Que era lo mismo. Vale, que se contraponía a la distribución eso, que era normal en buen sentido. Claro, pensé que era como una de expresión, ¿sabes? Yo creo que dijiste algo así como, esto se diferencia de distribución nómade y anarquía coronada. No sabía si había entendido que era una distinción sobre eso.
Dijiste que una pregunta que se oponía al buen sentido de algún juicio, ¿no? Al buen sentido Sí. del buen El eudoxo y epistemón, el buen sentido y el sentido común. Sí. Esa totalización de un mismo sentido que va a llegar hasta lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño para él. Eso es un poco ahí. Si puedo justamente coger lo que acabas de decir, el anarquía coronada por el ser unívoco es que para mí me parece que es la preparación del cuerpo sin órganos, porque el cuerpo sin órganos ¿qué es? Es el dios de Spinoza, si lo queremos decir rápidamente, que es el hecho de que en un lugar de encuentro indeterminado, pero determinado en la medida en la que es un lugar de encuentro, se van a dar lugar a interacciones entre multiplicidades. Entonces, ese lugar de encuentro va a ser el desierto que Mil Mesetas utiliza para hablar del cuerpo sin órganos, y las multiplicidades van a ser esas poblaciones nómadas que van interactuando. Pero lo interesante es que Deleuze afirma que eso será así. O sea, llevamos pensando que los encuentros se dan de forma jerárquica, etc. No, o sea, los encuentros se dan en una univocidad en la que reina la diferencia. Entonces, lo que está afirmando, en el sentido nietzscheano de afirmamos esto es, sí, afirmamos que se da de esta manera. Y que sea cuerpo sin órganos, aunque salimos un poco de los conceptos que se están tratando aquí, es que lo que hace con eso también es destruir la idea de un cuerpo organizado según el paradigma del organismo. Ya no es organismo, es representación órgica, ¿no? O sea, ya lo está diciendo con Hegel y con Leibniz, después en el 82. Dice que es una representación órgica en la que lo infinito se ha introducido. O sea, que al final está hablando en términos metafísicos de la universalidad, etcétera, pero que luego va a haber una continuidad, a mi juicio, muy clara con todo el asunto del deseo, que va a ser el tema central de Anterior y Mil Mesetas, de cómo los encuentros se dan de facto. O sea, cómo están operando los encuentros y los agenciamientos maquínicos. Es interesante porque, si no estoy equivocado, la noción de cuerpo en Francia en aquella época se utilizaba también a nivel estructural, no solo el cuerpo singular, sino el cuerpo social o el cuerpo político. Entonces, tiene también, es muy interesante pensarlo desde ese ámbito. Y por eso también tiene tanto sentido pensar el cuerpo sin órganos en Mil Mesetas, en todas las dimensiones que adquiere. Toda la sociología francesa, Durkheim, era metáforas orgánicas sobre cuerpos, funciones, funcionamientos. Entonces, bueno, sí. Sobre todo esa última frase que lo que comentaba yo, lo de llenar un espacio, repartirse en él, no es lo mismo que distribuir el espacio, ¿no? Entonces, tendría sentido, ¿no?, de si seguimos estirando la metáfora del cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos está lleno de intensidades. Uno se puede repartir en él, pero no quedan distribuidas esas fuerzas, no quedan organizadas de ninguna de las maneras. Entonces ahí puedes escapar, ¿no?, un poco ese intento de cercar ni medir, pero aún así llenar un espacio, seguir hablando de espacio, o seguir hablando de repartirse en un espacio que no deba de seguir una lógica orgánica, de órgano, de organizativa. Pero a lo mejor también se puede seguir pensando por ahí. Yo no sé, quiero volver sobre, te pregunté ahorita lo del buen sentido del sentido común, porque yo lo estaba entendiendo, o sea, no tanto por Leibniz, sino por Kant. En la tercera crítica, el sentido común es la concordancia entre las distintas facultades que permite que permite la experiencia en últimas. Y lo que sucede en la experiencia de los sublimes es que se rompe esa concordancia entre las facultades, y por esa concordancia es que a través de la esquematización sin esquema y de todo el vuelto de la crítica del juicio es que las facultades pueden como ir más allá de sí mismas o algo así. La interpretación que hacía, o que hace Deleuze, en diferencia de repetición, va por ello. Yo estaba entendiendo tanto estas distribuciones y estas anarquías coronadas, no le había dado ese nombre, pero creo que más o menos por ahí, esas distribuciones no jerarquizadas en conexión con ese romper el buen sentido y ese romper el sentido común. Pero entonces no sé si estoy interpretando, si tal vez la interpretación es
por allí o no es por allí. Me hago entender, tengo esa pregunta, si tal vez estaba interpretando no algo. es contradictorio. O sea, por ejemplo, ¿qué te resulta a ti contradictorio? ¿Qué? Lo que acabas de decir, bueno, Que no lo había pensado por Leibniz, tal vez yo no conozco Leibniz, tal vez por intentar conectarlo con Kant, que es algo que sí conozco, lo estoy mandando por otro lugar y no es por ahí. ¿Me hago no, entender? pero pueden ser los dos también. O puede Eso al ser final los dos. recurre a muchos autores. Lo que dijiste, ahora está en escopeta, claro. Pero, o sea, porque no veo que no es como, o sea, no es o Leibniz o Kant, sino que son varias críticas, varias formas de acercarse, ¿no? ¿O te resulta algo contradictorio? No, más que contradictorio, es que pensé, si yo lo cojo por aquí con Kant, lo entiendo de esta manera y tal vez no es por ahí, tal vez por Leibniz si es otro camino que se abre que no conozco y que por ende no había visto. O sea, aquí en este capítulo también nos estamos ciñendo a cómo se expresa Deleuze en este capítulo. Y en este capítulo de lo que habla es de cómo Leibniz, o sea, Leibniz al final dice que existen infinitas monadas, pero que todas están dentro de todas y que según el principio de indiscernibilidad, ¿cómo es esto? No, el de que el principio de identidad de los indiscernibles. Dice, realmente, si tienes aquí una monada y tienes una monada 0,0000001 micrometros a un lado, ya por el hecho de que no ocupan el mismo lugar, ya es una monada totalmente distinta. O sea, está intentando ocupar, pues por las integrales y las diferenciales, o sea, el hecho de que tú varíes un infinitesimal de distancia, se genera una nueva mónada. Por tanto, no vas a encontrar ningún lugar vacío que vaya a romper la capacidad de la representación para ocupar todo el perímetro. O sea, todo el perímetro tiene que estar totalmente ocupado por la representación. O sea, es sometida la diferencia a la identidad según el juicio de Leibniz. Pero es interesante lo que dices, lo entiendo con Kant, con Leibniz, ¿qué ocurre? Yo lo que entiendo es que Deleuze tiene una forma de tratar a los autores, sobre todo los que someten a la diferencia al esquema de la identidad, que siempre da el lugar en el que el autor abre la puerta al fallo del sistema. Con Platón, eso en el anexo de la lógica del sentido, en el que dice por el tema de que se llega al simulacro, ¿no? Que se puede llegar al simulacro. En Leibniz, creo que no es en diferencia de repetición, no recuerdo dónde lo dice, que dice que como todas las mónadas no están interconectadas por el hecho de que no tienen ventanas, Dios las puso en hora, todas al principio del día, que es lo de, ¿cómo se llama esto? Un concepto como la sincronización de las mónadas, ¿no? Todas están sincronizadas para que actúen a la vez de la misma manera. Dice que si ese Dios estuviese bizco y el día en el que puso en hora todas las mónadas las hubiese puesto generando, ¿no? Como cuando pones metrónomos infinitesimalmente distintos y empiezan a generar polirritmias y creatividad, o sea, todo el sistema de Leibniz se sustenta en el hecho de que ese Dios haya conseguido poner en hora todas las mónadas. Entonces, al igual que en Kant, también encontraría un lugar con el esquematismo y que cosas que nos llevarían muy lejos. Entonces, nosotros yo creo que nos estamos ciñendo a cómo en este caso está hablando de ese intento de cerco de la representación infinitamente en un lugar finito. Entonces, ya. Creo que lo dice en el pliegue, ¿no? En el pliegue, yo es que el pliegue lo he ojeado, entonces como no lo he leído, no sé si sé. Pero puede ser. Es interesante además que el esfuerzo por establecer esta totalización de la representación no solamente lo hace Leibniz y Hegel, sino que lo hace el ser humano ya en un sentido Foucaultiano, cuando por ejemplo se establece un esquema cuadriculado urbano y Roma va ciudad por ciudad destruyendo la ciudad, imponiendo el esquematismo, el esquema cuadriculado. Eso también es una forma de totalizar y de distribuir un perímetro, ¿no? Entonces, habría dos formas de distribuir perímetros. La romana ingenieril que llega hasta la bomba atómica, ese esfuerzo continuo histórico y lo que realmente ocurre, que a mí es lo que me parece muy bonito en Deleuze, es esa especie de revolución ya dada, que es como ellos que se sigan esforzando, o sea, no llega la bomba atómica y podemos seguir más allá, pero realmente hay una especie de asumir que ya están errando, o sea, la revolución ya está dada. Bueno, sí, yo tengo serias dudas con eso, porque antes también comentaste algo así como que afirmamos que ya sea de esta manera, es decir, ya sea por sin órganos, que sea la diferencia. Eso es un poco relativo, porque también en el Antidipo y en sectas, sobre todo en el Antidipo, hace una historia de cómo en realidad eso está siempre mediado ya por otras cosas, ¿sabes? Por otros
diferenciamientos u otras territorializaciones. Y diferencia repetición cuenta precisamente cómo en realidad la diferencia ya siempre está como atravesada por los principios de representación. O sea, no creo que sea tan fácil como asumir que ya estamos en la revolución, que da igual la bomba atómica, porque ya siempre estamos en la diferencia. Podemos estar en la diferencia a nivel genéticamente ontológico, o sea, es afirmar que todo surge de una diferencia, surge de un encuentro plural, pero también entender que eso ya hay como ciertas fuerzas que intentan no controlarlo, y precisamente hay una tarea política y filosófica intentar liberarlo. No está tan claro que estemos ya ahí, ¿sabes? Es porque ya yo tengo mis dudas. Y luego también por abrir otra cuestión, estamos hablando antes de la distribución nómade, ¿no? Y de las anarquías coronadas. Luego es interesante, porque creo que es en este mismo capítulo, cuando habla de eterno retorno, que reivindica la jerarquía, pero otra jerarquía distinta. Es mi tema, es el que trabajo, entonces lo voy a sacar cada sesión, a ver si me ha dado alguna idea. Y creo que es interesante hacer esa, que lleva una jerarquía de la representación, porque todo el mundo entendemos esa crítica, pero luego parece que hay otra jerarquía, ¿no? Que tiene que ver con que la singularidad se llega hasta su máximo punto, no habría, digamos, un modo absoluto, ¿no? De alcanzar lo alto, sino que cada uno tiene su propia jerarquización, por decirlo así, pero sí que parece, ¿no? Que hay una diferencia, que hay cosas que valen más que otras. No es tan fácil como decir que horizontalidad, ¿no? Distribución nómade y nadie se puede imponer, sino que parece que sí, que el eterno retorno sirve también como criterio de qué diferencias son capaces de repetirse, ¿no? A lo largo del tiempo, cuáles no. Y creo que eso es interesante, ¿no? ¿Quién es tal vez la cita como para mirarla? De memoria creo que es la página 118 igual. O no, igual. Porque a mí me costaría pensar en 150. Bueno, voy a hacer el 110. Quería ir como de chulo, pero... El 105 es cuando habla de la esquizofrenia. Espera. Es muy interesante eso. Pero lo leíste, ¿no? No estoy inventando. Habla del eterno retorno y de la jerarquía. Sí, un momento. Sí. Es que yo del eterno no volví a leer de la anterior sesión. Espera, yo lo busco. Mira, sí, por aquí, mira, justo. A ver, 102, hay cosas. No, pues es cristiano, que habla dos veces. 99. Sí, mira, 99 aquí habla de distribución, dice por ejemplo, estoy en la página 99, todo lo que es negativo y todo lo que niega, todas estas afirmaciones medias que llevan a lo negativo es como de cara al final. Todos esos palios sí malvenidos que traen del no, todo lo que no soporta la prueba del eterno retorno, todo eso debe ser negado. O sea, que parece que hay una prueba, ¿no? Que hace que unos pasan la prueba y otros no. Entonces ya hay una distinción. ¿Tienes la edición esta? Sí. Sí. Pues es la página 99 como al final. Pero ahora no estoy seguro si aquí. Mira, también selección. Sí, bueno, aquí hablo sobre todo eso, de herramientas selectivas. Entonces, en tanto que hay selección, ya no hay una distribución puramente nómada, ¿no? Entonces, sí, bueno. Es lo que no habría es anarquía económica. Claro, es una distribución nómade sí. ¿Qué? Distribución nómade sí, que es la... Pero distribución. Pero habría, claro, distribución nómade, pero también habría como, digamos... O sea, claro, habría que preguntarse qué entendemos por distribución nómade. Porque ya no se llenaría el espacio de una forma igualitaria. O eso no tiene que ver. Yo es que tampoco soy muy especialista en distribución nómade y demás. O sea, en tanto que ya hay cosas que están por encima de otras, seguiría pudiendo haber distribución nómade. Bueno, no sé. Claro, a ver, esto a mí me lleva a lógica de sentido, con el tema de la serialización. O sea, la 10ª serie del juego ideal, esta, posiblemente uno de los tratos que a mí más me mueven. El otro día lo dije en La Rosa con el club de lectura de mi meseta. Lo leo. Está hablando sobre todo a lo largo de todo el libro de muchísimas cosas. A mí me interesó en un momento y me sigue interesando la bifurcación que hace entre Cronos y Aion a nivel temporal y tal, y dice, en una pregunta, ¿acaso no hay ahí en el Aion un laberinto completamente diferente que el de Cronos, todavía más terrible y que ordena, en cursiva, otro
eterno retorno y otra ética, paréntesis, ética de los efectos en mayúsculas. Otro eterno retorno y otra ética. O sea, la distribución nómade no lo equivaldría de algún modo, no lo equivaldría a la anarquía coronada, sin embargo, se dan a la vez, eso sí lo dice, pero no son lo mismo. Si queremos hablar de la distribución nómade, necesariamente necesitamos de una alteridad de selección, serialidad, sí se podría hacer de arriba abajo. O sea, de algún modo la serialidad de Ion es rescatar de las profundidades aquellos reductos en los que los cuerpos están en mezcla para traerlos a la serialidad y por lo tanto es la palabra valija o etc. O sea, si habría una jerarquía entre las diferencias. Se podría dar cierta jerarquía, pero es una jerarquía que es, en tanto que nómade siempre está en transformación, en diferencia, es decir, siempre está movilizándose esa jerarquía y nunca es estática, no es la jerarquía del mundo de las ideas. ¿Por qué no es una sola profundidad? Son profundidades, son las profundidades, que es el gran problema, que Cronos no es uno. Que las profundidades de los cuerpos tienen muchísimo más que ver con ir dando vueltas, por decirlo así, entre una arriba y una abajo, una segmentariedad binaria completamente. Y eso es algún tipo de jerarquía que no es estática. Y el criterio, No sé. si estoy entendiendo bien, el eterno retorno se sirve de la negación e inventa una nueva fórmula de la negación de la negación. Es negado, debe ser negado todo lo que puede ser negado. El genio del eterno retorno no está en la memoria, sino en el derroche, en el olvido que se vuelve activo. Todo lo que es negativo y todo lo que niega, todas estas afirmaciones medias que llevan lo negativo, todos estos pálidos sí, malvenidos que salen del no, todo lo que no soporta la prueba del eterno retorno, todo eso debe ser negado. Entonces, si no soporta la prueba del eterno retorno, tiene que ser negado, y eso, la interpretación sería introducir como una jerarquía en las diferenciaciones. La cuestión que está detrás de todo esto, en verdad, es que, o sea, aquí, justo en este párrafo, lo que viene a decir básicamente es que el eterno retorno acaba con todos los fundamentos y con todas las identidades originales. Porque en el sentido de que si el eterno retorno es que todo el rato se repite la diferencia, no puede haber ningún fundamento original, ¿no? Entonces, digamos, eso puede ser negado, es decir, todo lo que trata de negar, todo lo que es negativo, todo lo que dice esto sí, esto no, pero suponiendo una identidad originaria, ya sea un yo, ya sea un mundo, ya sea un Dios, todo eso puede ser negado. Eso es digamos, lo fácil de entender. Ahora, lo que tú preguntas es la pregunta pertinente. Hay una jerarquía entre diferencias, ¿no? En que asumimos esa postura ontológica de que efectivamente no hay identidad originaria, por tanto eso podemos negar al yo como original, como derivado luego, podemos derivar una realidad objetiva, podemos eliminar un Dios supremo. Bien, eso lo compramos todos los que estamos aquí, si no, no estaríamos aquí. Ahora, ¿hay una jerarquía entre diferencias? No es una buena pregunta. Vale, la jerarquía es negativa de por sí, o si es una jerarquía orgánica, como decía Milo, sujeta a transformaciones, la podemos aceptar. Pero ¿la jerarquía se da de forma pasiva o la jerarquía tiene que ver con la representación? Porque si tiene que ver con la representación, tiene que ver con un código. Si, como dices, el eterno retorno disuelve todo código, lo que se da son diferencias en lo que dice de los campos subrepresentativos, que ahí no habría ninguna jerarquía entonces, ¿no? Aunque haya selección. Claro, la cuestión es muy interesante porque, claro, hay selección, pero ¿cómo es la selección que hay? Porque puede ser una selección de forma representativa y consciente por un sujeto, o puede ser una selección de forma pasiva. ¿Y de qué modo? ¿Y de qué modo? Claro. Sí. ¿Sabe qué modo podemos decir que, por ejemplo, que ya está hablando? Sí, pero bueno, simplemente una frase. ¿De qué modo podemos decir que las diferencias que son reactivas no nos sirven? Tenemos que ya establecer un criterio entre singularidad. Es decir, ya puedo tomar por culo. Pero entonces ya, tú insistes en este ejemplo, es que son unos hijos de puta y además, y Trump igual. Entonces, pero son singularidades también, en su modo. Singularidades reactivas, singularidades que queremos negar, ¿sabes? Bueno, ¿desde qué modo nos hacemos? Yo justo
iba a traer a Netanyahu. Que padre Vendrá Messi, ¿no? Cada día viene Netanyahu. No, solo que también quería sacar como, creo, el punto clave, porque yo también me quedé pensando cuando leí decir, no hay criterio, esto es un nomadismo, pero tienes que... Es el mismo problema que, en mi opinión, que se le enfrenta siempre a Nietzsche cuando se le intenta estudiar desde fuera, de usted es un relativista absoluto, ¿verdad? A usted le da igual que le vean como fascista porque técnicamente usted no puede limitar. Y es lo que siempre se dice, ¿no? Que Nietzsche no es tanto un relativista, sino que efectivamente hay un criterio que es negar aquello que niega el sentido. O sea, no permitir aquello que... Entonces, quería coger la cita que creo que explica este punto y proponer un par de comentarios. Es en la 79, por si alguien quiere seguirla. Es un poquito larga, pero bueno. Dice, el carácter selectivo del eterno retorno aparece claramente en la idea de Nietzsche. Lo que vuelve no es el todo, lo mismo o la identidad previa en general. No es tampoco lo pequeño o lo grande como partes del todo, ni como elementos de lo mismo. Solo retornan, y aquí una vez más tenemos este criterio, ¿no? Hay unas que retornan, no tanto, todos son diferencias, sí, estamos de acuerdo, pero solo hay unas que consiguen caer en este eterno retorno. Solo retornan las formas extremas. Y aquí es donde quiero el siguiente comentario porque me preocupa lo de extremo. Solo retornan las formas extremas, aquellas que, pequeñas o grandes, se despliegan en el límite y van hasta el fin de la potencia, transformándose y pasando las unas dentro de las otras. Entonces, efectivamente es la 79. Y es como las 6 líneas últimas. Entonces, efectivamente hay un criterio, al menos no tanto para hacer una... No sé si para hacer una jerarquía entre diferencias, pero sí para hacer una distinción. Que no sé si compraríamos que toda distinción es una jerarquía. Yo no estoy del todo en contra de esa opinión, pero bueno, a lo mejor hay que hilar más fino, ¿no? Pero mi problema se da en que solo retornan las formas extremas porque o a lo mejor lo estoy entendiendo de una forma muy brusca también, porque de alguna u otra forma Netanyahu, Trump no son formas extremas de diferencia. Aquí dicen, aquellas pequeñas o grandes se despliegan en el límite, tampoco me queda claro qué significa desplegarse en el límite de qué, y van hasta el fin de la potencia. Esto es a lo mejor mi punto, que es una formulación muy... O sea, a lo mejor lo que yo quiero criticar es una cosa muy pequeña, pero hasta el fin de la potencia no implica negación de más potencias. O sea, hasta el fin de la potencia es coger una de las infinitas potencias que tienes y exprimirla al máximo. A lo mejor lo interesante es que las diferencias que se repiten son aquellas que no agotan ninguna potencia, pero según yo creo que aquí las formas extremas son aquellas que consiguen agotar una potencia, van hasta el fin de la potencia, transformándose y pasando las unas dentro de las otras. Ahí se me queda un poco chiringuito porque la verdad es que sí que permita la circulación de diferentes potencias dentro de esta forma extrema en el límite, pero yo es mi duda que tengo. Porque, por ejemplo, cogiendo lo que he dicho, pues me pareció muy interesante y creo que es un poco cómo funciona de una forma más prudente. En 1000 mesetas con el devenir animal, devenir vegetal y vas bajando a devenires más subalternos, menos representados, ahí hay una idea de... Pero esas son diferencias extremas llevadas hasta el fin de la potencia. Sería lo contrario, ¿no? O sea, una literatura menor, no sé si es una diferencia extrema llevada a su máxima potencia. A lo mejor es lo que aún queda latiendo y puede producir mucho más, o a lo mejor yo estoy entendiendo mal que diferencia extrema en el límite oposición a potencialidades varias. Esta es la duda, o sea, yo solo quería señalar que efectivamente hay un carácter selectivo y que está muy bien enunciado. Solo pasan las diferencias en sus formas extremas y que van hasta el fin de la potencia.
Ese es el criterio que sigue Deleuze para afirmar, que dice que ya está en Nietzsche, para afirmar las diferencias que dan. Así que yo sí que podría estar de acuerdo que no sé si hay una jerarquía o una distinción, pero bueno, creo que hay mucho más. De acuerdo, hay muchos manos. Voy a adelante. De acuerdo, está Claudia, luego estaba Fer, bueno, me ha hablado, pues, ¿cómo se llama? David, luego Fer, luego me apunto yo porque estaba ya con la mano, pero nadie estaba mirando, así que me miro yo. Luego estaba aquí, ¿y el compañero cómo se llama? Jaime, vale, pues vamos. Yo, Claudia. no sé si Yo Jesús no lo digo, pero vamos un poquito. Tengo muchas preguntas y estaba pensando y escuchando a la vez, entonces probablemente no diga absolutamente nada coherente. Pero, es decir, o sea, justo iba a ir a este pasaje, ¿no? De que efectivamente Nietzsche hay selección en el eterno retorno y no puede no haberla, porque entonces siempre estaríamos en un bucle nihilista extrañísimo. Me parece interesante pensar el tema de la anarquía y de lo que estábamos hablando antes a través del ejemplo de los commons, y a lo mejor esto parece que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando ahora, pero creo que sí que tiene algo que ver. El problema, por ejemplo, el problema con el, o sea, a nivel político, el problema con el agua no es que no haya agua, sino que está privatizada, ¿no? Entonces, si la comunalizamos, en principio, o a lo mejor no ahora mismo no, pero en algún momento del pasado cercano, si la comunalizamos, en principio, no hay problemas de escasez de agua, el problema es cómo está distribuida, ¿no? Y me parece que el commons es una forma muy accurate de decir, o sea, de entender de lo que estaba hablando Deleuze hace un rato cuando decíamos el tema de la distribución anárquica, que de alguna forma pues como que no hay propiedad, pero está todo el territorio ocupado, ¿no? De alguna forma. Y me parece que, por ejemplo, en Nápoles, lo podéis buscar en internet, saldrán un montón de noticias, en Nápoles el agua está comunalizada y ya han dejado de tener problemas de escasez, y antes no tenían ningún tipo de... O sea, tenían un montón de sequía y era horroroso. ¿Por qué estoy hablando de esto? Buena pregunta. Bueno, voy a dejarlo ahí flotando, ahora volveré en algún momento, pero lo que quiero decir es que en el eterno retorno hay selección porque como él dice, ¿no? Si no llegamos hasta la forma extrema, no podemos tampoco preguntarnos, o sea, pasar la prueba del eterno retorno. Me parece muy importante cuando Deleuze dice que hay que pensar que todo lo que no soporta la prueba del eterno retorno debe ser negado, pero no es que, o sea, a mí me confunde un poco la forma en que escribe Deleuze aquí, porque me parece que el debe ser negado es extraño, porque me parece que simplemente es negado en la medida en que no ha soportado la prueba del eterno retorno. Es decir, el eterno retorno para mí es una ética, es una forma de Nietzsche de establecer la prueba para una ética, ¿no? Entonces, ¿qué queremos que se repita eternamente? Y además el aforismo del eterno retorno es absolutamente desgarrador, te quedas teniendo una crisis existencial durante un rato, porque te pone a prueba, y me parece que eso es lo importante, ¿no? Y solo lo que soporta el eterno retorno es la diferencia, porque solo lo que puede diferir puede volver siendo diferente. Entonces no diría que ni Netanyahu ni Trump sean expresiones de lo que difiere y vuelve y es seleccionado por el eterno retorno, sino más bien todo lo contrario. Y ahora voy a salirme por una tangente que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero es que el otro día estaba leyendo K-Punk de Fischer y tiene una entrada que se llama Lo queremos todo, y la primera pregunta es ¿qué uso tiene Nietzsche hoy en día? Empieza así la entrada al blog y acaba diciendo que para él lo que permanece como de alguna forma atemporal de Nietzsche es su aristocracia, la aristocracia, ¿no? Su defensa de la aristocracia. Y entonces empieza a hacer, os recomiendo mucho la lectura de esta entrada del blog porque es muy divertida, empieza a hacer un análisis de un reality show inglés a través de una crítica de un episodio del reality show que ha hecho una chica en un diario, y entonces se da cuenta de que lo importante hoy en día es que repitamos lo ordinario, ¿no? Entonces hay un momento en el reality show en el que a alguien se le dice que tiene que ser el mismo, pero no puede ser extraordinario porque eso no vende, ¿no? Entonces, para que eso sea un show tienes que ser lo más ordinario posible, lo más extraordinariamente ordinario posible, para que la gente pues se vea reflejada, entonces venda el reality show.
y dice, la realidad que es designada, es significante. Un segundo, que lo leo en inglés y luego lo traduzco. Claro, entonces dice que la realidad que se designa en la realidad del reality show, de la televisión de realidad, significa más lo que está ausente que nada que sea positivo o que sean propiedades positivas de lo que se está tratando de representar. Y dice que lo que está ausente de esta realidad es la fantasía, ¿no? Y que antes la cultura popular lo que hacía era como crear fantasía, crear ficciones, crear formas de pensar más allá de lo que era real, y ahora lo que está haciendo la cultura popular es todo lo contrario, ¿no? Como poner más realidad en lo que ya es real y además es muy ordinariamente real, ¿no? Entonces el problema, digamos, de la cultura es que el igualitarismo se ha convertido en una especie de ordinariedad, y lo que tendríamos que ver es qué es lo que nos hace o lo que nos demanda que seamos absolutamente excelentes dentro de este igualitarismo, ¿no? Que seamos todos extraordinariamente digamos, desiguales o excelentes en nuestra propia igualdad con los demás. Entonces esto me parece muy interesante para pensar a Nietzsche y para pensar el eterno retorno de una forma que sea efectivamente aristocrática y en este sentido podríamos decir jerárquica, pero nunca impuesta, ¿no? O sea, no sé. Entonces todas mis preguntas tienen que ver con lo que estamos hablando ahora y como si hay, o sea, la pregunta de si hay jerarquía entre las diferencias, yo diría que no, que hay selección pero no hay jerarquía, pero la selección es pasiva o está al menos introducida en la propia prueba del eterno retorno, y eso es lo que creo que está intentando pensar. Deleuze, perdón por esta cosa esquizofrénica que acabo de soltar. Sí, ahora está... No, empieza tú, ¿sabes? Yo creo que estás... Pero no has hablado. Pues recogiendo un poco la cosa y yendo a la cita concreta que era la 79, ¿verdad? Sí. El carácter selectivo del eterno retorno. Sí, efectivamente, el eterno retorno, menos como yo lo entiendo, sí, es una prueba que unos pasan y otros no pasan. La cuestión es qué es lo que se está seleccionando en el eterno retorno, qué es lo que se está poniendo a prueba. Lo que se está poniendo a prueba es la potencia activa o reactiva. Entonces, lo que no pasa a la prueba es todo aquello que sea reactivo. Aquello que sea reactivo debe ser eliminado, debe ser negado, porque la prueba del eterno retorno es precisamente ver qué es activo. ¿Y qué es activo? Pues precisamente lo que dice aquí, las formas extremas, aquellas que, pequeñas o grandes, se despliegan en el límite y van hasta el fin de la potencia. Es decir, esto entronca con la lectura que hace Spinoza, que ese lema que resuena muchísimo en él de qué puede un cuerpo. Un cuerpo lo que hace es desplegar su potencia no de manera reactiva. Cuando se afirma es cuando despliega sus potencias que son diferentes, por lo tanto cada cuerpo va a ser una diferencia, pero cada cuerpo va a tener unas potencias que o bien afirma positivamente como diferente y sin tener en cuenta nada más, o bien lo que va a hacer es no afirmarlas, sino configurarse de acuerdo con lo que tiene a su alrededor de manera reactiva. Entonces, en el eterno retorno, aquel cuerpo que ha afirmado sus potencias hasta el límite de sus propias potencias es la forma extrema y que por lo tanto pasa la prueba del eterno retorno. Entonces sí hay una jerarquía, sí hay una selección, no todo vale en el mundo de la diferencia. De hecho, cuando habla del alma bella, la utiliza también de una forma muy irónica, como diciendo, sí, el alma bella es la que cree que todo vale, que una cosa es la diferencia y otra cosa es que valga todo. Y en otro pasaje, no me los apunto, lo que pasa es que me vienen, en otro pasaje dice que no es relativismo, que lo que se está pretendiendo con la afirmación de la diferencia no es un relativismo. Si no hay un relativismo, es que hay cosas que importan, cosas que deben ser afirmadas por encima de otras. Entonces yo lo entiendo desde ese punto de vista, de cómo un cuerpo lo que tiene que hacer es afirmar sus potencias, pero no mirándose en ningún otro lugar, en ninguna representación, en ninguna unicidad, ningún modelo de perfección, sino que únicamente debe afirmarse a sí mismo en toda la extensión de su potencia. Pero no hay unas potencias que puedan decirse, bueno, pues a este nivel llegáis todos. No, cada uno llegará al nivel de sus potencias, pero afirmándolas hasta el final.
Voy a hacer una mini cuña publicitaria que no tiene, o sea, tiene que ver con esto porque el grupo de investigación Cuerpo, Lenguaje, Poder de la Complutense ha empezado un seminario internacional que se llama Crisis Crítica Cultura, y el martes 11, no sé a qué hora, luego os lo digo si os interesa, hay una, bueno, como una discusión, porque es un seminario de discusiones, entonces quien quiera asistir se le puede pasar el texto del que se va a hablar, y viene Paolo Stelino, que es un nietzscheano de la Universidad de Lisboa, y va a hablar sobre si Nietzsche era un relativista moral o no. Entonces hay un texto que ha escrito Paolo Stelino que vamos a discutir, entonces es interesante por el tema que estamos tratando, perdón. Yo iba a ahondar en esto, con lo cual te lo agradezco, porque es el desarrollo que hay en Nietzsche y la filosofía, ¿no? Que es el libro en el que se explaya. La cosa es, ¿qué quiere decir en este caso ser negado? O sea, ¿qué quiere decir que cuando una potencia reactiva pasa la prueba del eterno retorno es negado? Ahí en el Nietzsche y la filosofía habla, por ejemplo, del olvido, y dice que el olvido en sí mismo es reactivo en la medida en la que disuelve fuerzas, que coge una fuerza que es una representación y la disuelve. ¿Qué ocurre? Que cuando el olvido es sometido a fuerzas activas creativas, o sea, cuando es puesto a disposición de las fuerzas activas, esa fuerza reactiva por sí misma queda destruida. O sea, queda destruida en tanto fuerzas reactivas. Es una especie como de bucle muy interesante en el que llega a decir que las fuerzas reactivas hay que confiar en ellas porque no hay más, por así decirlo, que fuerzas reactivas que acaban deviniendo activas, pero siendo reactivas. Hay un bucle muy interesante. Pero yendo un poco al texto, ¿qué es lo que está haciendo aquí en estas citas que estamos diciendo? A mí me parece, cuando habla del sí y el no del asno y el sí y el no de Zaratustra, está cogiendo y está jugando al juego de transvalorar. O sea, está jugando al juego de desvalorar, que es el juego que comentaba antes, de decir, Leibniz, ¿dónde falla su sistema? ¿O dónde quiero yo que falle según esta digresión que me voy a inventar? Pues va a fallar aquí. Kant, aquí. Platón, aquí. Entonces, lo que está haciendo aquí con Nietzsche, hablando del eterno retorno, está poniéndole un diálogo con Hegel, con todo lo que acaba de decir. Entonces, Hegel es aquel en el que la repetición está dominando absolutamente la representación. De hecho, Trump vuelve sin ser negado. ¿Por qué? Porque la repetición está secuestrada por la reactividad y las dinámicas históricas van a seguir funcionando por ese secuestro de la repetición. ¿Qué ocurre? Que hay que llevar la potencialidad del cuerpo a su máxima potencia, y ese es digamos, vivimos ya dados en la diferencia, vivimos ya dados en la revolución. Sí, pero sí no quiere decir que no hagamos nada, sino todo lo contrario, siempre y cuando estemos llevando la vida en ese límite de la potencialidad, que no quiere decir que tengamos que convertirnos en superhombre en el sentido de Superman, ¿no? De superhéroe, sino todo lo contrario, asumir qué quiere decir las fuerzas reactivas y cómo ponerlas a jugar en el juego de la creatividad y de, por ejemplo, conceptos transvalorados como queer. O sea, ejemplo como ese no hay. O sea, es el ejemplo de la opresión y de la destrucción del otro y del someter al esclavismo conceptual al otro con una palabra que significa todo lo que significa. La apropiación, la transformación de ese concepto es brutal y se sigue utilizando ese mismo concepto, no se cambia. Entonces, cuando estamos hablando de jerarquía, cuando estamos hablando de sí o no, cuando estamos hablando de todos estos conceptos en este desarrollo conceptual concreto que es este capítulo, yo veo a Deleuze jugando al juego de, venga, me he hecho un solitario con la historia de la filosofía y voy a coger y voy a poner dadas la vuelta a todas las cartas que pueda. O sea, todas las cartas que pueda les voy a dar la vuelta. Hay un texto, y cierro con esto, de Nietzsche que a mí, cuando empecé a leer a Nietzsche de chaval, pues fue el que me cautivó, o uno de los que me cautivó, que es el de El hombre a las puertas de la ciudad, que Zaratustra baja del monte y cuando entra a la ciudad se encuentra un hombre que dice exactamente lo mismo que él, exactamente las mismas palabras que él. Y entonces este hombre le dice, Zaratustra, tú que has dicho todo esto y tal. Y entonces Zaratustra, conforme le va escuchando, se va decepcionando hasta que le dice, tú eres la perversión absoluta. Estaba lleno de espumarajos, la palabra espumarajo la asocio directamente con ese capítulo de Zaratustra. ¿Por qué? Porque aunque estás diciendo las mismas palabras que yo, las estás diciendo de forma reactiva, las estás poniendo bajo el poder del resentimiento y de la decadencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la tarea que a mí me parece interesante a nivel deleuziano?
coger todas las palabras, o sea, todos los conceptos reactivos y ponerlas a trabajar en la creatividad hasta llegar a las formas extremas. Y ya de verdad lo último que digo, esto de las formas extremas, Alejandro, que comentabas, que es muy interesante, a mí me parece exactamente que es lo del devenir animal. ¿Por qué? Ayer, leyendo Lógica de la Sensación, hay un momento en el que dice que el devenir animal no es simplemente el llegar a ser animal, sino en el quedarse en el punto indiscernible entre lo humano y lo animal, que es la bestialidad, que es el punto de la bestialidad, y lo de deformado o informado o preformado, que es el lugar en el que la forma ha conseguido desformarse, o sea, en el que la representación no es una representación de formas en el sentido aristotélico del término, sino que se ha roto el esquema de la representación. Es ese llevar la potencialidad hasta sus últimas consecuencias. Bien, pues a ver, en Nietzsche la filosofía hay dos planteamientos, lo va repitiendo a lo largo de todo el libro, dos planteamientos del eterno retorno, sobre todo en relación con la selección. Esta es el primer tipo de selección y el segundo tipo de selección. El primero es el pensamiento del eterno retorno. El querer, que es crear, se va a tomar por culo, dicho mal y pronto. Y el segundo tipo de selección del eterno retorno es aquel que el eterno retorno lo único que puede producir es devenir activo. Aquí nos encontramos básicamente esta problemática tiene que ver con si hay una posibilidad de seleccionar lo reactivo o de seleccionar solamente lo activo. El problema es que se pueden ambas, pero no son los mismos eternos retornos, porque hay varios tipos de eternos retornos. O sea, Alejandro lo sabe muchísimo mejor, ¿no? Pero a mí me interesa sobre todo de qué manera este eterno retorno, que es igual que el ser, que es igual que selección, que es igual que jerarquía, esta jerarquía se puede ver tanto que solamente es activa o no. Y a mí me interesa, y yo creo que a él le interesa, y hay un salto fuerte en diferencia de repetición, y a partir de Nietzsche la filosofía, de todo, empieza a trabajar con Spinoza, empieza a trabajar con todo ello, y se centra en el segundo tipo de selección. El resto no nos interesa porque es quedarnos en el hombre, en el último hombre. Y ese es el gran problema. O sea, la jerarquía sí puede ser de invertir los valores y ponerme yo en el lugar de Dios. Sí puede ser. O sea, ese es el gran peligro. O sea, voy un poco por orden, que me estoy perdiendo. Hay un nivel ontológico y un nivel político, o ético, ¿no? Que dirían, la dimensión ética política del eterno retorno sería esta en la que decimos que nos ponemos en cuestión si Netanyahu o Trump fueran diferencias igual que el resto. De algún modo, podríamos verlo como que ahí nos dirigimos a la problemática. Ontológicamente podemos decir que sí, sin ningún tipo de duda, sí lo es, porque son realidad matérica y ya. El problema es en el momento en el que vemos los comportamientos éticos, la etología, los campos de acción que ellos provocan, efectúan y encadenan efectualmente. Por lo tanto, no sería, es decir, sería la dimensión micro o la dimensión macro. Dimensión micro, hay muchas cosas, pero en dimensión macro ya no sería ni Trump ni Netanyahu. O sea, tomándose un desayuno, Trump no es. Ontológicamente no es. Eso sería subjetivar, sustancializar, esencializar la ética, es decir, hacer una ética de las causas, es decir, hacer una moral, que es el primer tipo de selección que es jerárquica y que por lo tanto es transversal y es vertical. Sin embargo, es hablar de los discursos, que es la política macro. Entonces sí, ahí es donde encontramos que hay una problemática no en Trump, en el trumpismo. Y ahí es donde yo creo que podemos empezar a desarrollar de qué manera hay una política en todo ello, y mi meseta son las prácticas. Y la jerarquía, ¿no? Esto es un temazo en realidad, porque la jerarquía de qué manera se podría llevar a dar. La jerarquía ya suena como feo, ¿no? Ya es como algo a evitar, algo que no, a cuestionar, algo que no nos gusta. Claro, pero la jerarquía puede ser también un dar cuenta de que no se puede devenir reactivo. Se puede, de facto es lo que nos encontramos. Solamente devenimos reactivos, por lo tanto no es devenir reactivo, no es un llegar a ser, es que ya estamos reactivados. Estamos completamente imbuidos por la jurisprudencia de la razón.
Pero la transmutación, definido como Nietzsche, es el punto en que lo negativo se transforma. Y es imposible devenir activo. Todo tiene que devenir activo, todo tiene que pasar por el eterno retorno de los efectos, la ética de los efectos, una nueva ética que sería aquella en la que está completamente fuera de esta jerarquía vertical, hablaremos de una horizontalidad, una inmanencia. Sería más que una inversión del platonismo, sería un revolver, un revoltijo. Volverlo todo y hacer un amasijo que también tiene mucho que ver con Bacon. Y ya para ver, o sea, se puede devenir activo, pero es moral. Ese es el gran problema. Y si queremos hacer moralidad, pues a tope. Pero yo creo que no perdemos entonces de toda la potencia que hay en este planteamiento, porque eso sería lo que pertenece al hombre pequeño, al hombre mezquino, ¿no? Dice, el eterno retorno del hombre pequeño, mezquino, reactivo, solo hace del eterno retorno algo insoportable. Hace del eterno retorno algo imposible, porque introduce la contradicción en el eterno retorno. No es posible. Pequeña pausa. Veo muchas sudaderas poniéndose. ¿Cerramos ventana o estamos ahí? Yo lo que No, sí, por ilusión, sí. Sí. Luego volvemos a ver cuando quieras. No, yo realmente iba a traer haciendo precisamente esa cita del prefacio de la página 16 sobre el alma bella, que creo que da cuenta de cómo, pues, lo que ya han dicho, o sea, si puede haber una diferencia entre las diferencias, si quieres lo leo porque me parece muy bonito cómo plantea lo siguiente. Existen muchos peligros que podrían invocarse con relación a las diferencias puras, liberadas de lo idéntico, independizadas de lo negativo. El mayor consiste en caer en las representaciones del alma bella, ¿no? O sea, obviamente refiriéndose al querido Hegel. Nada más que diferencias conciliables y confederables lejos de las luchas sangrientas. El alma bella dice, somos diferentes, pero no opuestos. Que viene obviamente mucho con lo que ustedes están diciendo, o sea, habría como algo inconciliable entre las diferencias, o sea, literalmente está planteando esa posibilidad. Mi pregunta es, y esto aquí sí les contesto, yo sí rayo un poquito con Nietzsche, no es de mis favoritos, porque al querer escapar fuerzas reactivas, fuerzas activas, a mí me cuesta mucho, corríjanme ustedes si me equivoco, pero ahí me estás introduciendo una negación, una oposición. ¿Hasta qué punto eso no supone volver a la mediación? Y creo que habrá argumentos para decir que no, pero pues es que ya lo estamos planteando. O sea, hay unas fuerzas activas que sobreviven al eterno retorno y unas fuerzas reactivas que no, ¿sí? Las que tú acabas de leer, Milo, pero si planteamos ahí, o sea, ontológicamente pueden haber muchas estrategias retóricas y filosóficas para salir de ahí. Pero en términos concretos, y no hablo de política, sino en términos concretos, filosóficamente hablando, pasando principalmente por el lenguaje, ¿cómo evitar, y esta es la pregunta que yo les plantearía como un nietzscheano, o bueno, a Nietzsche principalmente, es cómo eso realmente sí escapa de una lógica que no vuelva a la oposición, a la negación, a la mediación, que es de lo que queremos escapar. Y yo ahorita decía Claudio algo, y es que de algún modo podríamos pensar ese eterno retorno de las fuerzas activas y como una aristocracia en el sentido de, si te entendí bien, Claudio, de esas que sí vuelven, que sí volverían en el eterno retorno. Pero a mí la introducción de la palabra aristocracia, por ejemplo, ya me enloquece y o sea, creo que tiene sentido, pero pues es que tal vez si nos manejamos bajo el régimen de la conceptualidad nietzscheana y hacemos esta distinción entre fuerzas activas y fuerzas reactivas, va a haber en algún momento, tal vez, perdón, me extiendo, en el que terminemos derivando allá, ¿sí? O podemos de algún modo escapar de esa paradoja, porque yo estoy totalmente a favor de esto. Yo creo que sí hay diferencias que son inconciliables, pero ¿cómo escapar si partimos de ahí, de esa posibilidad de reintroducirnos en el esquema que de fondo queremos escapar?
porque retóricamente podemos decir, de nuevo con esto termino, que no jugamos en el mismo juego, pero de fondo sí estamos jugando. Es como, ¿sabes la analogía? Obviamente pensé en fútbol. Es como si clásico Atlético de Madrid, Real Madrid, como si jugáramos no en el Metropolitano, sino en el Santiago Bernabéu, pero seguimos jugando el mismo juego. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. Ese es mi tema. Gracias. Yo voy a retomar algunos puntos de David, que me parece muy importante cuando trajo acá la discusión de Spinoza, que me parece que pueden contribuir un poco a tratar de contribuir a responder estas preguntas, ¿no? En la lectura que hace de Spinoza, justo llega un momento en el que dice, por supuesto que hay una igualdad de los modos, ¿no? Hay una igualdad de los modos en el sentido de que todos están orientados, ¿no?, a llevar al grado máximo su potencia o a ejecutar su potencia está en ejecución. Pero hay una diferencia cuantitativa y cualitativa, eso es súper importante. Entonces no son iguales, pero la diferencia cuantitativa tiene que ver con qué tanto alcanzan su grado de potencia, ¿no? Y la diferencia cualitativa tiene que ver con qué tipo de afecto es el que está determinando el aumento o disminución de esa potencia, que es donde establece la distinción entre las potencias tristes y las potencias alegres. Entonces, para Spinoza, en ese sentido, y me parece que aquí hay claramente una vena muy espinosista en lo que está planteando Deleuze, no hay una cuestión de jerarquía entre los modos, pero sí hay una clara distinción. Y por eso es que, y bueno, en algún momento tenemos que plantear que por eso no podemos hablar de lo mismo en tristeza, las potencias tristes y las potencias alegres, en tanto que solamente una potencia un afecto puede desplazar a otro afecto, ¿no? Entonces, eso me parece pues, importante. Ahora, hay algo que también me parece que valdría la pena retomar, y justo en esta cita que retomaban de la página 79, cuando habla, dice, solo retornan las formas extremas, aquellas que pequeñas sobrantes se despliegan en el límite y van hasta el fin de la potencia, transformándose y pasando las unas dentro de las otras. Pero luego en la página 99, que no lo va a decir como formas extremas, lo va a decir como forma superior, ¿no? Dice, corresponde al eterno retorno operar la verdadera selección, porque elimina por el contrario las formas medias y desentraña las formas superiores de todo lo que es. La forma superior no es la forma infinita, sino más bien el eterno informal del eterno retorno mismo a través de las metamorfosis y de las transformaciones. Entonces a mí me parece que esto es muy importante, porque ese eterno informal es el monstruo. Me parece que como lo está planteando Deleuze, es el monstruo, es justo aquello que ya no puede ser capturado en una forma, y que está todo el tiempo operando en la metamorfosis y en la transformación, y eso es lo que le permite transformarse y pasar las unas dentro de las otras. Porque en algún momento cuando en la ética Spinoza está planteando este grado máximo de la potencia, es precisamente cuando él habla de lo eterno, experimentar que soy eterno ahora, ¿no? Que es precisamente cuando yo puedo afectar a otras singularidades a partir del aumento de las potencias alegres, que son potencias de vida. Entonces, me parece que cuando habla del grado máximo de la potencia, ya es ese grado informal de indistinción monstruosa, como lo está planteando Deleuze, que permite un vínculo imposible de reducirse a una forma, cuerpo, cosa, sino a diferentes formas de individuación. Sí, digo una cosa súper corta contestando a Juan Felipe. No sé, o sea, esto es un pensamiento muy primario, pero me parece que lo importante en Nietzsche, en el tema de la aristocracia y sobre todo en el tema del eterno retorno, es que no partimos de la distinción entre fuerzas reactivas y fuerzas afirmativas. O sea, no es una distinción ya dada, sino que es una distinción que se crea una vez se ha pasado una prueba. Entonces, de alguna manera no estamos saliendo, no lo sé, estoy pensando en voz alta, pero creo que de alguna manera no estamos saliendo de la lógica, o sea, saliendo de la misma lógica
que podríamos estar en la metafísica occidental del pensamiento de lo mismo y de la identidad, porque estamos de alguna forma distinguiendo una vez ya hemos pasado la prueba, no antes. No es el criterio de distinción, sino que es el efecto del eterno retorno. Y creo que en ese sentido tiene mucha relación con Deleuze, ¿no? Porque están pensando los efectos y los afectos y no tanto los principios que articulan las cosas. Y justo aquí, en donde estaba leyendo, ¿cómo se llama? Jaime, dice, el eterno retorno hace la diferencia porque crea la forma superior. Es decir, la forma superior no está decidida de antemano, sino que es creada a través de la prueba del eterno retorno. Y creo que eso puede responder a tu pregunta. Sí, yo justo iba a hablar también de este tema de Nietzsche. Estoy de acuerdo con lo que dice Claudia, creo que su última vez es la clave. Es decir, en Nietzsche no hay un principio presupuesto bajo el cual vemos el mundo, sino que se crea, ¿no? En el mismo devenir, en el mismo actuar. Ahora bien, dicho esto, lo de activo-reactivo es casi más de Deleuze que de Nietzsche. Casi más de la actuación de Deleuze de Nietzsche que Nietzsche. De hecho, yo creo que nunca habla de activo-reactivo, no me suena que alguna convención siquiera, a lo mejor en algún aforismo. Y creo que, a ver, yo es que trabajo justo esto. ¿Cuál es la diferencia entre Nietzsche y Deleuze? ¿Y cuál es la diferencia entre Nietzsche, que claramente no tiene ningún problema con la jerarquía, ¿no? Lo que recordaba Claudia de la mano de Mark Fisher, que Nietzsche ante todo es aristocrático, y para Nietzsche siempre va a haber una diferencia entre, sonaba decirlo, entre los que mandan y los que obedecen, y ya está, ¿sabes? Eso es algo que se mantiene, yo creo que fijo a lo largo de toda su filosofía. No lo dice de todas las formas posibles. Los hombres no son iguales, los seres humanos no son iguales, no hay una igualdad. Creo que Deleuze trata de transformar, pienso yo, esto es una opinión, se puede discutir, trata de transformar un poco a Nietzsche, darle la vuelta, darle un sentido quizá menos radical y más horizontal, más nómade, pero pienso que Nietzsche, lo que también comentábamos antes, ¿no? Nietzsche no tiene problema con Netanyahu y con Trump, y no tiene problema en decir que sí, efectivamente sus singularidades son voluntades que se sobreponen a los demás, y si quieres luchar contra ellos tendrás que ser igual de fuerte que ellos. Ya no, o sea, no hay ningún sentido ético para Nietzsche de qué diferencias son buenas o malas, se llama. Hay las que se imponen y las que no. Y si tú estás en contra de Trump y en contra de Netanyahu, más que apelar a una cuestión moral de que Netanyahu es un hijo de puta, Netanyahu es injusto, habrá básicamente de construir un ejército más fuerte, y esa es la lucha que hay. Entonces, lo que permanece en Nietzsche, pienso yo, es siempre la diferencia, pero ojo, no la diferencia en sí misma, como Deleuze, sino la diferencia entre los que se imponen y los que no, los que obedecen y los que mandan. Pienso que Deleuze le da un poco la vuelta a eso, ¿no? Y por eso por el eterno retorno acaba diciendo que en realidad los que acaban sobreviviendo son los que afirman la singularidad, los que no presuponen ninguna identidad, los que no presuponen ningún yo, pero habría que ver un poco cuál es la distinción, que yo creo que hay distinciones, ¿no? Entre las distintas jerarquías. Y luego, simplemente para acabar con un comentario que un poco asume de todos los comentarios que habéis hecho vosotros, que son muy interesantes. Escuchando lo que decías tú, Jaime Espinosa, y lo que decía David, me resuena también una pregunta, que es, sí, todo lo que dijisteis es verdad, y es lo que predica Deleuze, ¿no? De lo reactivo no pasa la prueba porque se basa en negar a otro, lo activo afirma las afecciones alegres, ¿no? Las que pueden aumentar la potencia, no solo tuya, sino de los demás. Ahora, yo me pregunto, ¿esto es una cosa ontológica o ética? Es decir, ¿ocurre que efectivamente solo sobreviven aquellos que reivindican afectos alegres, fuerzas activas? ¿O la realidad en realidad es mucho más fea y sobreviven muchos afectos tristes y reactivos? Es decir, ¿lo del eterno retorno debería negar lo reactivo o efectivamente lo niega? Pienso que ahí hay que tener una distinción. Y es una pregunta que también lanzó el propio Deleuze. ¿Qué estás haciendo en repetición? ¿Reivindicando que deberíamos actuar así, reivindicando que los afectos tristes debemos rechazarlos? ¿O reivindicando que efectivamente en el mundo ocurre ya, queramos o no? Y claro, pienso que es una gran pregunta. Porque sí, vosotros tenéis razón, pero claro, la cosa es una cuestión ética, que debemos reivindicar eso. Entonces, vale, nos ponemos en el plano ético. O es una cuestión ontológica, es decir, que hagamos lo que hagamos, eso siempre va a ser así. No solo van a pasar a prueba el eterno retorno, las ambiciones alegres y demás, solo se van a repetir las diferencias afirmativas. ¿Quieres comentar? A mí me parece que el tema de las fuerzas activas, reactivas, afirmadoras, negadoras es un temazo brutal, ¿no? Y por eso estamos dando tanta historia.
De hecho, ya que lo comentas, yo en lo que en principio va a ser el núcleo fundamental de mi tesis es exactamente el punto en el que las fuerzas reactivas en Nietzsche y la filosofía se autodestruyen. Yo me interesa hablar del suicidio de Deleuze, entonces un juego fácil. Yo quería destacar qué significa, la verdad, volviendo al ejemplo del olvido, que se vuelva afirmador una fuerza reactiva. O sea, cuando se afirma una fuerza reactiva, esa fuerza deviene activa. Y eso indica que se está autodestruyendo. El olvido nos somete a olvidar nuestras opresiones, etc. Hay una potencia afirmativa del olvido. O sea, Nietzsche olvida todo el rencor que tiene a todos hasta el punto en el que le da la vuelta y empieza a darle regalos a aquellos que son sus enemigos, ¿no? Porque incluso ahí lindando con Jesucristo. A mí me parece que solo hay fuerzas reactivas, o sea, son fuerzas luchando por una supervivencia reactiva, y que después de esa prueba que ha comentado la compañera se puede establecer la distinción entre activas y reactivas, hasta el punto de que solamente entendiendo esto se puede entender que el superhombre de Nietzsche no sea un fascista dominador, porque no hay nada que dominar. O sea, no se va a establecer ningún dominio ni ninguna repartición en una distribución representativa de algo, no se va a establecer ningún dominio, hasta el punto de que en la lógica del sentido, a colación de todo este asunto de las fuerzas, Deleuze dice, coge la cita de un tal Joe Busquet, que yo no conocía de absolutamente nada, que es un señor que recibió un tiro en la Primera Guerra Mundial con 17 años, esa bala se alojó en su espina dorsal, se quedó parapléjico, le dio por escribir poemas, su vida es muy interesante, y Deleuze le trae a colación porque saca una frase suya que es: haré de mi gusto por la muerte la apoteosis de la voluntad. O sea, la apoteosis de la voluntad, que la voluntad, su desarrollo es la afirmación o la negación, o sea, la voluntad afirma o niega, su acción es afirmar o negar. La voluntad se lleva a la apoteosis en base al gusto por la muerte. ¿Cómo es posible que el gusto por la muerte, si la muerte es la reacción última, es la disolución de las fuerzas? ¿Cómo se puede hacer una afirmación de la disolución última de las fuerzas individuales? O sea, ¿cómo con Spinoza podemos, en base a afecciones alegres, llegar a un suicidio si la alegría es el aumento de la potencia? Como si todo aquello que te destruye en la relación, en los encuentros espinozianos, es aquello que te produce tristeza. Elevándote en principio al tercer género de conocimiento, vas a entender que todo es eterno, que todo es Dios, y que al final tu disminución de fuerza se subordina a un aumento de potencia en Dios, ¿no? Porque en el total, el infinito de infinitos... O sea, esto se puede traducir en todos los filósofos que Deleuze estudia, pero que al final es cómo potencias alegres pueden llevar al gusto por la muerte, que lo dice así tal cual. O, por ejemplo, en Nietzsche, que yo igual es que estoy demasiado pervertido por Deleuze y es que ya entiendo la historia de la filosofía en base a la lupa de Deleuze, o al menos es la que me interesa conocer. Pero Nietzsche, ese gusto por la enfermedad, ese punto de que la enfermedad es el motor que le produce a él el avance, el hecho de que las máquinas en el antidipo solo funcionan en tanto que están rotas y que no acaban de funcionar, o sea, a ese punto nunca vamos a encontrar una dominación, una afirmación en base a la dominación. La afirmación es casi más una aceptación estoica, pero no en el inmovilismo, sino en la creación. Y simplemente que este tema es para mí de los más importantes, ya no solo de la filosofía, sino de nuestras vidas. Sí, bueno, yo lo que iba a decir con respecto a lo que has planteado antes, creo que es el propio Deleuze en el libro de Spinoza, en el medio de Spinoza, el que plantea que la ética descansa siempre sobre una ontología. O sea, en ese sentido no solo está estableciendo, creo que en ese capítulo en concreto que has mencionado tú, lo que está haciendo es diferenciar una moral de una ética. Y dice que la moral descansa sobre el esencialismo, sobre el sustancialismo, y que la ética descansa necesariamente sobre una ontología. Yo lo interpreto como una ontología de la diferencia, porque dice que precisamente no tiene que ser que los cuerpos tiendan a algo, sino que lo que has planteado tú de que los cuerpos, de qué es capaz un cuerpo, creo que lo expresaba. Entonces, en ese sentido, creo que es a la vez un deber ser y un es. O sea, creo que no, en ese sentido Deleuze no está distinguiendo, sino que dice que necesariamente una ética, en tanto que es ética y no una moral, tiene que descansar sobre una ontología. Luego, sobre algo que habéis planteado, creo que toda esta mesa anteriormente, creo que se ha dado por hecho que selección es lo mismo que jerarquía. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que la selección es algo así como el juego del creador. Es algo así como crear valores, es la transvaloración misma. Y creo que la jerarquía
es precisamente ordenar el mundo en unas categorías en las que tú las puedes entender, establecer diferencias entre unas cosas y otras, y creo que eso es precisamente lo que está negando Deleuze. O sea, que haya un criterio por el cual unas cosas son seleccionadas y otras no, depende de los valores que tú crees. No creo que dependa estrictamente de que haya una jerarquía en ese sentido, sino que, lo que digo, para mí el jerarquizar el mundo es algo muy racionalista. Es lo que digo, o sea, establecer identidades a través de las cuales identificar las cosas del mundo y en relación con eso ordenarlas. Luego esto me lleva a otra cosa que creo que se planteó también el otro día, corregidme si me equivoco, lo del caos y el caosmos. Es una cosa que me tiene bastante... no soy capaz de entenderla. Creo que también el ordenar y desordenar, en el sentido de un caos, parece que Deleuze se refiere a un cosmos desordenado. Creo que desordenar y ordenar es una cosa que solo puede hacer un sujeto, algo ya subjetivado. O sea, un sujeto, por ejemplo, como el sujeto cartesiano, el clásico. Y no sabría muy bien si Deleuze se está refiriendo a eso, o por el contrario, como se refiere constantemente a encontrar un espacio previo a la subjetivación, se estaría refiriendo simplemente a algo que no es que esté desordenado, un cosmos que no es que esté desordenado, sino que simplemente son como diferencias que no están atravesadas por nada. Y en ese sentido se diferencian todas entre todas. No sé si alguien ha trabajado más esta parte o algo, pero yo sinceramente ahí me he quedado. O sea, no, lo del caosmos esto ya me ha pillado mucho. Sobre Joyce dice Deleuze que precisamente lo del caosmos, sobre todo está pensando en el Phineas Wake, porque no tanto en el Ulises, pero algo así decía Deleuze como el caosmos se constituye, o las novelas en general de todo este siglo XX que son interesantes para la filosofía de la diferencia, se constituye a través de la creación de que cogen un punto aleatorio y a partir de ese punto aleatorio se produce toda la historia. Pero claro, ese caosmos hay una existencia de todos esos puntos que se ha constituido por un punto genético que no se sabe ya cuál es, y hay por tanto una relación entre todos esos elementos diferenciales. Entonces, yo no sé hasta qué punto hay un desordenamiento. Lo que sí hay es una existencia en conjunto y precisamente hablan otra vez del eterno retorno y demás, que en ese caos nada se pierde y que en cierto sentido es un caos porque no hay un punto centrado, un descentramiento de círculos, y esto en Joyce se puede ver perfectamente cuando abrimos el Ulises y vemos el tercer capítulo, que ahí está todo el flujo del pensamiento de Stephen Bloom andando por la playa y estás leyendo una frase y se corta a mitad la frase y de repente suena una onomatopeya de que Stephen Bloom ha pisado unas conchas y de repente una frase poética de Stephen Bloom y de repente una música y está pensando en la música y es ese flujo, ese caos y a la vez esa errancia entre los diferentes puntos diferenciales. No sé. O sea, como que está a la vez conectado, pero en ese sentido está como, por decirlo de alguna manera, desnaturalizado. O sea, no tiene una naturaleza propia más que la de la diferencia, claro, de lo que difiere, ¿no? Está descentrado, yo creo que la palabra es descentrado, sí, porque no hay un... Aunque en el punto se constituya todo eso, el punto es aleatorio. Y no es el centro de la historia, no hay centro de la historia, es que la historia son todos los elementos diferenciales interactuando entre ellos, en esa errancia constante del eterno retorno, por así decirlo. Claro, un caos sería como un abismo indiferenciado, o sea, ya no habría puntos singulares, sino que habría una masa ahí simplemente. Y Deleuze indica que hay eso, pero a la vez también hay singularidades, porque decía, no hay un punto de referencia, una identidad a la que podamos subsumir todo. Entonces es caos. Yo quería primero responder de algún modo a Alejandro con lo que yo siempre intento leer a este señor. Además, lo que he dicho. Ainhoa. O sea, que siempre hay una ética para postular una ontología. La ontología no es neutral nunca, es de cajón. Por mucho que Heidegger diga que no, pero es de cajón. Y además en el punto 14 de Nietzsche, la filosofía, lo he buscado, no lo sé. El segundo aspecto del eterno retorno como pensamiento ético. Claro, necesariamente toda la obra de Deleuze yo la tengo que leer como una propuesta
de esta es la ontología que yo quiero proponer, no es la que de facto es, sino la que de jure necesito que sea. Pero es que yo creo que eso lo hacen todos los autores, solamente que él va un poquito más lejos. Porque es que el resto es un poco, no, esto es el ser, y para tu casa. Él lo llama creación, ¿no? ¿Cómo? Que él lo llama creación. Algo así. Absolutamente. Y luego el tema del cosmos es una movida. Yo sobre todo lo tengo desde que la filosofía, con el concepto de caos. Para mí resuena mucho con un contra o anti-hegelianismo. En el sentido del lenguaje, además. En un sentido completamente está la dimensión prelingüística. Y ese es el caos para Hegel. Y a partir de ahí es donde se estructura toda la historia, el progreso, el absoluto, la linealidad. Y Deleuze, de algún modo, a mí me gusta verlo con Nietzsche, con Spinoza, con Bergson, con Heráclito, que al final es el papá. Venga, vamos a hacer una cosmología, ¿no? ¿Qué es lo que había al principio? Que imposible. ¿Pero por qué? Porque había caos. Y con Nietzsche es muy bonito como dice, al menos como yo me quedo con ello, que es solamente había fuerzas que cuando chocaron produjeron más fuerzas. Y ya está, ¿no? Y a partir de ahí pues ya nos vamos montando la película. Y un poco es el método cartográfico, que por eso también se va mucho los estoicos, se va mucho a los estoicos de corte además heráclito. Esta totalidad de la realidad en sí, matérica, necesariamente tiene que ser caótica, que no quiere decir desordenada, sino preordenada. Es que no había un orden que era desordenado, es que no había orden, ni siquiera. Y lo que hace falta es trazar ciertos órdenes que pueden ser categóricos o pueden que no. Entonces a mí es como yo me gusta entenderlo. Esto va a mi... Antes estaba. No, perdón. Lo que quieras. Intento ser muy rápido porque solo es un apunte de dos cosas que me resuenan al hilo de lo que habéis dicho. Respecto a lo de la muerte, del poeta este que iba a la voluntad, iba a hacer como la ley del gusto por la muerte, la potencia de la voluntad. Y entonces tú te preguntabas cómo se puede llevar la afirmación a la muerte, que es... Yo creo que hay que recurrir a Bichat, que lo hace mucho Deleuze en algunas clases, y no entender la muerte como límite. En eso lo desarrolla en algunos pasajes, que la muerte no hay, que lo que introduce Bichat, el médico, en la consideración de la muerte es que la muerte no es un límite, no es un final. Entonces, claro, no resta sentido a nada, sino que es algo que está confluyendo también con la vida. Bichat decía que la muerte era algo que se iba produciendo en pequeñas dosis, hasta que al final invade todo lo demás, y lo que estaba invadiendo, que era la vida, cede su lugar. Por lo tanto, era como una especie de confluencia de fuerzas. Y también respecto a lo del cosmos y a ese espacio anterior que había al principio, lo de las fuerzas, él recurre también mucho a las cadenas de Markov, al matemático, y a decir cómo hay un orden que procede precisamente de esa confluencia completamente aleatoria, pero que no es un orden de determinación, sino de condicionamiento. Entonces la cadena de Markov es la que, a partir de un resultado, esto no va a determinar el siguiente, pero sí va a condicionar qué vamos a tener después. Entonces, entendiéndolo así, quizá... Es la determinación. Sí. Un poco respondiendo a Alejandro, sí, es que estaba tratando de encontrar justo en el texto de Spinoza, cuando Deleuze habla de estas tristezas que evidentemente son inevitables en la vida, y lo dice de la siguiente forma: no se me hará creer que hay algo bueno en la tristeza, toda tristeza es mala. Entonces se me puede decir que las tristezas son inevitables, tanto como la muerte como el sufrimiento. De acuerdo, no soy idiota, puedo comprenderlo. Pero cada vez que vea a alguien que intenta persuadirme de que en la tristeza hay algo bueno, útil o fecundo, o le dé en él un enemigo, no
no solamente de mí mismo, sino del género humano. Es decir, oleré en él un tirano o un aliado del tirano, pues solo el tirano tiene necesidad de la tristeza para aceptar su poder. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que existen tristezas inevitables. Una vez más, yo comprendo lo que quiere decir una tristeza inevitable. Alguien que amo muere. ¿No? Entonces, en ese sentido, claro, no es un asunto de podemos deshacernos de todas las tristezas, no iría tanto para allá, sino que dar cuenta que constantemente estamos en ese juego de los afectos, ¿no? de las potencias tristes y las potencias alegres. Y luego, pues, para complejizar un poco más también el tema de caósmosis, que me parece que es bien bello, es muy interesante, que pues hay un texto que es el de Guattari, ¿no? Que es caósmosis, ¿no? en donde él precisamente va a tratar como de explicar, no sé si incluso es un concepto originalmente deleuziano o es un concepto originalmente guattariano, la verdad es que Guattari, creo que es guattariano, ¿no? Y justo en ese texto él da una definición que me parece, o no es una definición, que no sería un poco también contra guattariano, ¿no? Pero trata un poco de explicar qué es lo que entiende por ese caósmosis, y creo que a la luz de lo que estamos viendo acá en diferencia y repetición nos permite entender, ¿no? qué es lo que está queriendo decir Guattari, ¿no? Dice: el movimiento de virtualidad infinita de las complexiones incorporales lleva en sí la manifestación posible de todas las composiciones y de todas las conformaciones enunciativas actualizables en la finitud. La caósmosis no oscila, pues, mecánicamente entre cero y el infinito, entre el ser y la nada, el orden y el desorden. Rebota y rebrota sobre los estados de cosa, los cuerpos, los focos autopoyéticos que ella utiliza con carácter de soporte de desterritorialización. Ella es caotización relativa a través de la confrontación de estados heterogéneos de la complejidad. Estamos aquí frente a un infinito de entidades virtuales infinitamente rico en posibles, infinitamente enriquecible a partir de procesos creadores. Solo una atención para captar la potencialidad creativa en la raíz de la finitud sensible, antes de que se aplique a las obras, a los conceptos filosóficos, a las funciones científicas, a los objetos mentales, sociales, funda el nuevo paradigma estético. La potencialidad de acontecimiento y advenimiento de velocidades limitadas en el corazón de las velocidades infinitas constituye a estas en intensidades creadoras. Las velocidades infinitas están preñadas de velocidades finitas, de una conversión de lo virtual en posible, de lo reversible e irreversible, de lo diferido en diferencia. Al construir las mismas multiplicidades entitarias, los universos virtuales y los mundos posibles, esa potencialidad de bifurcación sensible finita, inscrita en una temporalidad irreversible, permanece en absoluta presuposición recíproca con la reversibilidad temporal, el eterno retorno incorporal de la finitud. Entonces me parece que ahí digamos, hay que requiere un poco de tiempo para entenderlo, pero finalmente es en ese punto, ¿no? de los virtuales y los posibles, ¿no? En donde es el punto creativo del caos, que no es meramente esa mediación entre un caos y un cosmos, no es ninguna mediación, sino es todo lo que está pidiendo en ese momento virtual posible. Bueno, pues vamos a Bueno, pues queda un comodín por si luego quieren meterte. Sí, meteo rápido que... Vale, yo iba a decir rápido que Caos y Cosmos también se pueden, aparte de que te voy a pedir la cita de Spinoza, pues luego. Caos y Cosmos, en términos políticos, que justamente de lo primero que he hablado, de cuando habla del límite y de que ese límite en la representación se va ampliando, pero en términos políticos, Caos y Cosmos son conceptos arcaicos. O sea, un poco más arcaico hay que Caos y Cosmos como conceptos, pero el ser es una cosa muy moderna comparado con Caos y con Cosmos. ¿Qué define el caos? El caos es lo que está fuera del límite, fuera del peras, fuera del perímetro. ¿Y qué es lo que es el cosmos? Lo que está dentro del perímetro, dentro de la política, dentro de la cuadrícula urbana. Entonces, podemos quedarnos repitiendo dentro del cosmos y será Trump que no para de venir y de llegar, o podemos irnos al límite no como establecimiento de un dentro y de un afuera,
sino como lugar de la ruptura entre el dentro y el afuera. Entonces, ¿qué es el caosmos? Es lo que ocurre exactamente a las personas que no están en el ayuntamiento, sino que están comerciando en las afueras de la ciudad, el que está mezclando sus genes con otros linajes, el que está yéndose a la India en los 60 porque es hippie, o el que está haciendo, no sé, que se mete pues, el guerrero número 13 es este que se va, el árabe que se va a Escandinavia y por ahí. No, este es el último mohicano. El guerrero número 13. O sea, ese es el lugar del encuentro con esa otredad, el que eso es el caos. O sea, el caos es el lugar en el que no hay ni caos ni cosmos, porque decir caos verdaderamente también es asumir el tipo de discurso del que establece una ley, un cosmos, ¿no? O sea, el caos no es el lugar de interacción. ¿No quería? ¿No? Sí. Seguro. Solo quedas tú por hablar, ¿no? Estamos 6 minutos en silencio. La potencia afirmativa del silencio. No tengo nadie. Bueno, pues que quedan 5 minutos, que si queréis hablar. Vale. Yo no quería decir nada. Vale. Si no hay nada que decir, realmente. Si no hay nada que decir, realmente, pues estaría bien acabar ya, ¿no? Porque es que, ¿sabes? Que no quiero que se quede un poco así como que trajiste jazz. Sí. ¿Y por qué trajiste jazz? Y un poco para abrir la conversación con eso. Precisamente por esta cita, porque creo que expone perfectamente como ejemplo todo lo que hay escrito. Y bueno, creo que se puede encontrar precisamente en esa canción el zigzag. Desde el inicio hay un zigzag que además es serial y como serial mete variaciones, es serial y diferencial. Y además también evoca mucho las películas las películas negras, ¿no? De detective, calle en Nueva York, los taxis amarillos, la ciudad de Nueva York. Y bueno, sí, un poco con eso. Era para ejemplificar un poco la cita y pues si generaba también pensamiento. Es que justo pensaba que hemos visto todo el pentagrama que está en rizoma al inicio, ¿no? Y en YouTube está la interpretación de ese pentagrama, que justamente son puras líneas, ¿no? Porque lo que le interesa, por eso lo retoman, porque no son las notas sino los espacios entre las notas, ¿no? Las líneas. Y sería interesante a lo mejor también escucharlo, ¿no? Porque creo que esa interpretación que es de Silvano Busotti y de David Tudor, ahí nos puede dar también un poquito de que escuchar lo que estamos viendo en el pentagrama de rizoma, con el que abre rizoma.
Pero me parece que la intervención que voy a hacer puede cerrar bastante bien, porque conecta con el principio, con esa pieza que ha puesto. El Bob, que es algo que le gustaba mucho a Kerouac, que le gustaba mucho a Deleuze, Kerouac también. Y que de haber una persona que escribe como en el Bob es Kerouac, ¿no? Me viene a la mente Los Subterráneos. Y esto es solo como para cerrar. En el propio Diálogos, hablando de Kerouac, la literatura angloamericana, Deleuze no se corta un pelo en nombrar su capítulo sobre la superioridad de la literatura angloamericana, ¿no? Ahí lo dejo. La superioridad de Subterráneos.